Y la propuesta que te traigo para el día de hoy es una propuesta que ya hemos tocado en otras oportunidades, hemos hablado, me has hecho alguna pregunta sobre este tipo de plantas, y son los cactus y las suculentas. Primero vamos a comentar que este tipo de plantas tiene un metabolismo particular. La fotosíntesis la tiene dividida en el día y la noche, a diferencia de todas las otras plantas de las que hemos hablado. Se llama metabolismo ácido de las crasuláceas para aquellos que quieran investigar un poco más. Pero particularmente lo que hace esto es que sean plantas mucho más eficientes en el uso del agua en condiciones sobre todo más extremas. Si nosotros pensamos en el cactus y suculentas, lo podemos asociar directamente seguramente en el desierto. Nos encontramos este tipo de plantas, por ejemplo cactus en Jujuy, en la zona serrana de Córdoba, Mendoza, nos podemos encontrar este tipo de plantas. Y bueno, también comentar que los cactus particularmente son originarios de América, es decir, todas las especies de cactus que se conocen las encontramos en el continente americano como originarias. Después obviamente la mano del hombre las ha distribuido por todo el mundo, pero en el caso de las suculentas no es así, podemos encontrar las distintas especies distribuidas en todo el mundo. Pero volviendo a lo que te comentaba sobre que son plantas de desierto, bueno, utilizan muy bien el agua. Entonces, primero, no requieren mucha agua, y segundo, si nosotros las imaginamos, las pensamos en su hábitat natural, las vamos a pensar al sol. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque es muy común que este tipo de plantas, tanto los cactus como las suculentas, se las utilice y se dice, no, bueno, esta plantita para interior, ay, qué linda que queda. Como son chiquitas, las solemos utilizar para, bueno, la ponemos al lado de una ventana en una mesita, o decorando la mesita del living, o una mesita en la ventana de la cocina. Entonces, no son plantas para interior. Número uno, generalmente los interiores son muy oscuros. Esto ya lo hemos mencionado, siempre lo hablamos, la importancia de la luz en las plantas. Las plantas se alimentan de la luz esencialmente, entonces es muy importante que, número uno, tengan buena provisión de luz. Sobre todo este tipo de plantas que, si las pensamos en su hábitat natural, son plantas que están a pleno sol. Eso como número uno. Como número dos, son plantas que son de climas secos, con lo cual, bueno, ahí tenemos varias formas de tratarlo. Primero, es importante que nosotros en la maceta que los tengamos, voy a descartar el hecho de tenerlos en tierra, porque nosotros, desde la región en la que estamos nosotros, tener un cactus en tierra, si bien hay especies que sobreviven, como las tunas o algún tipo de euforbias, o un cereus, por ejemplo, el cactus de San Pedro, también son cactus que pueden estar afuera. En nuestra región se bancan los suelos, el agua y el clima con respecto a la temperatura lo aguantan bien, pero bueno, la mayoría de este tipo de especies no es ideal tenerlo afuera. Entonces vamos a primero arrancar, vamos a suponer que lo tenemos en una maceta. Entonces es importante, cuando nosotros armamos la maceta para tener una planta de estas, es que sea un sustrato bien drenado. Cuando nosotros decimos sustrato nos referimos a la tierra que nosotros ponemos en la maceta. No decimos tierra porque a veces no es tierra. De hecho, en el caso de los cactus conviene hacer una mezcla de arena, perlita, vermiculita y distintos, o directamente en los viveros siempre se venden mezclas para cactus y suculentas, así que también es propicio utilizar ese tipo de sustratos, que en general son muy drenados y también se evapora rápido el agua. No retienen mucha agua, y además esa agua que retienen se evapora muy rápido. Entonces es importante, a la hora de pensar en estas plantas, bueno, pensarlas que van a necesitar mucha luz, pensar que también van a necesitar un sustrato apropiado. Pensando que crecen, por ejemplo, yo pienso en Córdoba, en las sierras de Córdoba, o en Mendoza, en donde suele haber este tipo de cactus, y tienen sustratos pedregosos en donde están en la ladera de la montaña, y el agua drena muy rápido y llueve muy poco. Llueve en esos lugares 200 milímetros al año, mientras que en la zona en la que estamos nosotros llueve aproximadamente 1100 milímetros en promedio, con lo cual hace que sea una zona muy lluviosa. Entonces siempre es importante tenerlas en un lugar en exterior y utilizar un sustrato acorde a las plantas que vamos a tener.
Si nosotros vamos a regar más, bueno, podemos utilizar un sustrato más arenoso. Si nosotros vamos a regar menos, podemos utilizar un sustrato más convencional que retenga un poco más de humedad y las plantas también van a estar bien. Lo ideal siempre, como digo yo, es meter manos a la obra, probar, animarse, que vamos a descubrir un montón de cosas nuevas. Pero bueno, sí, tenerlas en exterior, vamos a resumir un poco, tenerlas en exterior, porque eso va a hacer que las plantas no crezcan finitas. Seguro si tenés alguna planta de estas en interior, te pasó que de repente la ves que se pone finita, se va cayendo para el costado. Si tenés cactus redondos, van creciendo para arriba y se afinan. Bueno, entonces es importante tenerlas en exterior, que les dé buena cantidad de luz y buen tiempo durante varias horas, porque nosotros pensamos en el sol, en que le dé el sol. Pensar también en el sustrato que nosotros le vamos a proveer a esa planta. Obviamente si la tenemos en maceta, si la tenemos en tierra es lo que nos toca, pero sí adaptarle el sustrato al tipo de planta que nosotros tenemos. Pensar en la luz y obviamente en la provisión de agua. Lo ideal es tratar de tener este tipo de plantas en lugares donde no les dé la lluvia, sobre todo en aquellas zonas donde llueve mucho, y entonces de esa manera nosotros podemos controlar de manera precisa el riego. Yeah. Perdón que te interrumpa, Marcos, en el caso de las suculentas y de los cactus, ¿hay enfermedades? ¿Existe algún tipo? Bueno, si nos pasamos de agua, lo primero que va a pasar, sobre todo en invierno, la combinación de agua y frío es letal para este tipo de plantas. Entonces, en invierno conviene básicamente casi que ni regarlas este tipo de plantas, salvo cuando las vemos que se empiezan a arrugar. Y en verano sí, en verano en donde están en un crecimiento mucho más activo, bueno, ahí la podemos proveer de mucha más agua, que no vamos a tener problema. Y también otro tipo de afección que tienen estas plantas es que le agarra mucha cochinilla, sobre todo si no están también en zonas que no sea la adecuada para ese tipo de plantas. Si nosotros, esto pasa también con todo tipo de plantas, cuando no están cómodas las plantas, cuando no están creciendo bien y no están sanas, bueno, empiezan a aparecer enfermedades, insectos que las atacan, se vuelven más susceptibles. Y obviamente hablar también de que son plantas que tienen flor, la verdad es que nos van a regalar unas floraciones muy lindas. Lo que sí tiene la particularidad de que las floraciones, sobre todo en los cactus, no duran mucho tiempo, algunas apenas duran una noche. Algunos cactus que son, por ejemplo, polinizados por murciélagos, las flores duran una noche, se abren una noche y ahí hay que polinizarlas, las polinizan los murciélagos. En el caso de la pitaya, por ejemplo, es una fruta de una planta cactácea, de un Hylocereus, y bueno, se polinizan en cultivos de manera manual, todas juntas, porque bueno, florecen toda esa misma noche y hay que hacer esa polinización que dura algunas horas para poder tener la fruta. Marcos, ¿y en cuanto a la reproducción? En cuanto a la reproducción, la verdad que estas plantas son muy versátiles. En el caso de los cactus, bueno, se pueden reproducir por semilla. La verdad es que salen bastante bien, aunque uno no lo crea. En el caso de las suculentas es más difícil porque las semillas son muy chiquititas, pero bueno, se pueden reproducir también por semillas. Y también la forma más fácil de reproducir este tipo de plantas es cortando un pedacito. La verdad que enraizan muy fácil, tanto los cactus como las suculentas. Incluso las suculentas también se pueden reproducir por hoja, apoyando una hoja en el sustrato o enterrándola un poquito, y enraizan y tenemos una planta nueva. Por eso es que también uno de los motivos por los cuales se han vuelto tan populares este tipo de plantas. Así es, muy populares. Te mandamos un gran abrazo, Marcos. Si te parece bien, nos vamos a estar encontrando en 7 días. Como siempre, gratitud hacia vos por esta propuesta y por todos los buenos consejos que nos acercás cada fin de semana. Te mando un saludo grande, Walter. Un gusto acompañarte una vez más. Nuestro ingeniero agrónomo, hablando de parques, jardines, de plantas, en este caso plantas concretamente, ¿no? Hacemos referencia al ingeniero agrónomo Marcos Tejedor.